Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría hablarte de la ansiedad y la memoria. Y es que la ansiedad influye en la memoria. Y también al revés, la memoria influye en la ansiedad. Por ejemplo, un actor o actriz de teatro, incluso veterano, puede verse en algunos momentos con tal pico de ansiedad encima del escenario que puede quedarse completamente en blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bien, el quedarse en blanco significa que no puedes recuperar aquel texto que tienes memorizado. Y te preguntarás, ¿y cómo pasa esto? Pues bien, muy sencillo. Básicamente, cuando nos ponemos nerviosos, especialmente cuando tenemos un nivel de ansiedad muy alto, el hipocampo deja de funcionar correctamente, ya que el riesgo sanguíneo y con ello la glucosa que se transporta con la sangre y que nos da energía, pues digamos que provee de energía a ciertas zonas y otras las deja un poco más descuidadas, como vimos en el anterior vídeo. Y una de esas zonas es el hipocampo. El hipocampo es una pequeña parte del cerebro que es dedicada, que su función es básicamente recuperar memorias. Por lo tanto, si tenemos un nivel de ansiedad muy alto, ese hipocampo no está funcionando a pleno rendimiento. Y es fácil de que no podamos recuperar memorias. Es decir, no es que hayamos perdido estos recuerdos o este texto memorizado, es que simplemente el órgano reproductor pues no está funcionando bien. Y hay muchas personas que pueden incluso entrar en un efecto paradójico, ¿no? De intentar calmarse y con sus técnicas para calmar la ansiedad están consiguiendo justo lo contrario, aumentar más la ansiedad y quedarse más en blanco. Porque en cuanto la ansiedad se consiga bajar, el hipocampo otra vez volverá a funcionar bien y podrá recuperar las memorias sin mayor dificultad. Y de hecho, incluso en actores y actrices veteranos es muy común que haya estos momentos de quedarse en blanco, que no es más que un pico de ansiedad. Y en cuanto se baje, ya estará. Pero la ansiedad también tiene un efecto beneficioso, incluso en la memoria. Te preguntarás, ¿pero cómo es posible? Pues bien, esto depende del nivel de ansiedad que sintamos, porque en niveles muy elevados es evidente que el hipocampo va a dejar de funcionar correctamente, como cuando hablábamos de estos momentos en blanco, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos una ansiedad moderada, nuestra atención y retención van a funcionar mucho mejor. Es más fácil consolidar recuerdos cuando se tiene una ansiedad moderada. Incluso esta ansiedad, este euestrés que hemos visto en otras publicaciones, esta ansiedad moderada nos permite estar más atentos a lo que estamos haciendo, más consciente de nuestros movimientos. Sin embargo, como siempre, una ansiedad elevada también repercutirá en la consolidación de recuerdos. Es por eso que cuando estamos con una ansiedad muy alta, apenas nos cuesta recordar cosas. Un ejemplo muy clásico y muy evidente es cuando hay una víctima de un suceso violento, ¿no? Por ejemplo, ha sido víctima de un atraco o de algún tipo de ataque y muchas veces el recuerdo queda completamente difuso. De hecho, muchas de estas víctimas te lo explicarán con retazos, ¿no? Como si su memoria hubiera caído al suelo como un puzzle y solo hubieran podido recuperar determinadas piezas. Y muchas veces, si por ejemplo solo se acuerdan del color de los ojos del agresor o de la colonia que llevaba, como de recuerdos diseminados, ¿no? Pequeños retazos, ¿no? Y eso también puede pasar cuando el sueño no es correctamente, porque no es correcto, porque una de las funciones del sueño es poder consolidar memorias. Es por eso que en época de exámenes se recomienda que duermas correctamente. Para aquello que has estudiado durante el día, durante la mañana o la tarde, puedas llegar a consolidarlo durante la noche, durante el sueño, porque si no se perderá. El recuerdo se quedará difuso, no se quedará bien grabado en tu cerebro. Y aquí viene otra parte también importante, ¿no? Que es algo que les vendrá bien a los estudiantes, que es, o incluso, no solo a los estudiantes, incluso cuando te pasan cosas como no recuerdo dónde he aparcado el coche o no sé dónde he dejado las llaves, ¿no? Y es que la memoria
se graba de una manera bastante peculiar. Se graba con un registro emocional y también con un registro del contexto. Esto puede sonar un poco raro, pero ya verás cuando te lo expliques que se entenderá, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú, por ejemplo, has tenido una memoria en cierto sitio, ¿no? Imagínate que te has casado en determinada iglesia, ¿no? Un acontecimiento muy importante, o ha sido una comunión o cualquier otra celebración. Pues bien, es muy sencillo, es muy fácil que cuando llegues a este sitio, a esta iglesia, recuerdes, te vengan a la memoria estos recuerdos, ¿no? Y además pasa muchísimo, ya hay muchísimos experimentos. Hay un experimento muy clásico con buzos, en que les hizo a 2 grupos de buzos escuchar una lista de palabras mediante unos cascos y un cassette, un grupo en la superficie, otro debajo del agua, y en ambos grupos cuando tenían que repetir esas mismas palabras en el mismo entorno en que lo habían memorizado, lo tenían mucho más fáciles. Así que, por ejemplo, si el grupo de buzos había escuchado esas palabras en la superficie, luego a la hora de repetir esas mismas palabras tras unos minutos lo recuperaban, eran capaces de repetirlo más fácilmente y mayor cantidad de palabras cuando lo habían hecho en la superficie, y los que lo habían hecho debajo del agua también lo mismo. Pero en cambio cuando se intercambiaban era más difícil, ¿no? Por ejemplo, los buzos que habían aprendido las palabras debajo del agua y lo tenían que repetir en la superficie tenían muchos más problemas. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque esto quiere decir que somos muy sensibles al contexto, a dónde habíamos memorizado eso. Por eso muchas veces cuando tú pierdes las llaves es más fácil recordar dónde has dejado las llaves cuando te acerques al sitio donde las dejaste, ¿ves? Dependiente del contexto. Y de hecho incluso la policía es muy consciente de eso, ¿no? Y lo utiliza, ¿no? Cuando hay que hacer una investigación policial y recoger testimonios, se hace en el sitio donde se ha producido el accidente y lo más rápidamente posible para que la memoria no se difumine, y en el mismo sitio, porque es más fácil que recuerdes lo que ha pasado cuando te encuentras en el sitio en el que ha pasado. Y no solamente en el sitio, sino que también influyen cosas como la postura corporal. Por ejemplo, si tienes un examen y tienes que hacer el examen en una sala de universidad con sillas de madera incómodas, pues es más fácil que recuerdes, pues igual que los buzos, que es más fácil y que tengas mayor rendimiento, que aprendas y estudies en una silla muy parecida a eso, que lo hagas en una silla diferente. Incluso la postura, ¿no? A muchas personas les pasa, ¿no? Eso está estudiado también, que llegan al examen y cuando se sientan de la misma manera en que habían estudiado, les es más fácil recordar lo que habían memorizado, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Incluso si tienes una exposición oral que tienes que hacerlo delante de la clase, enfrente de la pizarra, de pie, pues lo mejor es que estudies con las mismas condiciones, con la misma postura y en lugar más parecido, incluso que ensayes en el mismo sala de universidad. Y si eres actor o actriz de teatro, pues que lo hagas en el sitio más parecido posible o en el mismo en el que luego vayas a tener que trabajar y hacer tu actuación. Así que bueno, ya ves que esto tiene su afectación, ¿no? En tu vida. Es evidente que si en algún sitio has tenido alguna memoria desagradable, pues es fácil que cuando pases por ese sitio recuerdes esa memoria. Y aquí viene la otra parte también importante de la memoria que creo que mucha gente desconoce, ¿no? Que es el hecho de que las emociones también influyen en la memoria. Por ejemplo, cuando una persona está triste, ¿qué tipo de memorias le vienen a la cabeza? Pues muchas veces son las pérdidas. Aquellas veces en que perdimos a alguien, a algo, o fracasamos en algo. Con la ansiedad también lo mismo. Cuando estamos ansiosos también tendemos a recuperar aquellas memorias que se grabaron en el estado de ansiedad y que tienen nada más y nada menos que ver con fracasos, con pifias, con
con fallos, con derrotas, llámalo como quieras, ¿no? Pero muchas veces es un problema, ¿no? Porque es una cosa que tiende a hacer nuestro cerebro y que puede incluso ser parte del mantenimiento del problema de ansiedad. Imagínate que uno se siente un fracasado, ¿no? Porque a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Y te sientes ansioso y además le vienen a la mente todos aquellos recuerdos de la cantidad de veces que fracasó, metió la pata, la pifió, pues no ayuda mucho, ¿verdad? Pues esto hay que tenerlo en cuenta y saber que a veces la memoria nos puede traicionar y en este caso la unión de la memoria con las emociones que puede hacer este cóctel de, bueno, ahora solo recuerdo solo las pifias, ¿no? Y ya para terminar me gustaría decirte que muchos de los problemas de memoria que pueda tener una persona, como por ejemplo estos fenómenos de punta de lengua, no recordar dónde he dejado las llaves, dónde he aparcado el coche o quedarte en blanco, pues simplemente en cuanto la ansiedad baja a un nivel moderado o ligeramente alto, básicamente lo recuperas, ¿no? Por eso es importante saber gestionar la ansiedad. Y hasta aquí me despido. Recuerda que una de las opciones que tienes y que muchas veces recomiendo si tienes problemas para gestionar la ansiedad es hacer psicoterapia. La psicoterapia es un espacio en el que básicamente analizamos qué es lo que está provocando tu ansiedad y a partir de ahí trabajamos en ofrecerte las habilidades que necesites para aprender a gestionarla. Aquí abajo te dejo mi página web para que veas dónde me ubico y simplemente despedirme deseándote un feliz año nuevo y esperemos que este año sea un poco mejor que el anterior. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.